Vamos a trabajar en educación cristiana. Por favor, quiero que tengan su Biblia a la mano, su cuaderno, ponen la fecha del día de hoy y hemos estado hablando, a ver, alguien que se recuerde de lo que hemos estado hablando en De cristiano. los milagros de Dios. Sobre los milagros. Milagros de Dios, los milagros de Dios. En un inicio hablábamos sobre los personajes que nosotros tenemos que conocer de la Biblia, ¿verdad? Cómo está conformada la Biblia. Hablábamos sobre Noé, Abraham, Moisés, y hablamos sobre ellos, que son parte del Antiguo Testamento. Luego hablamos sobre cuando nació Jesús, el nacimiento de Jesús. Y ahora que estamos hablando relacionado con los milagros que él hizo cuando estuvo en la tierra, fueron muchos milagros. ¿Cuál fue el primer milagro? A ver, alguien que se recuerde. Un ciego. El primer milagro. A ver si Donde se cambió el agua en vino. Cuando pone el vino. Bueno, el agua en vino, dicen por ahí. Fue en las bodas de Caná de Galilea. Fue cuando Jesús transforma el agua en vino. Esa fue la primera vez que sus discípulos, sus apóstoles, vieron el poder que él tenía y empezaron a convencerse de que él era el Mesías esperado. Y hoy vamos a hablar sobre otro milagro de Jesús. En varios milagros hemos visto la obediencia de la gente, hemos visto cuáles son los valores que se podían sacar de ellos, ¿verdad? Ahora vamos a ver el milagro de Jesús cuando Jesús sana a 10 leprosos. Eso lo vamos a buscar en Lucas 17 y vamos a leer el versículo 17, capítulo 17, verso del 11 al 19. Busquémoslo, por favor, Lucas 17, 11 al 19. Ocasiones de caer. ¿Cómo? Ocasiones de caer. Ocasiones de caer, ¿no? Jesús sana a 10 leprosos. Bueno, vamos a empezar a leer, por favor, y quien lo tenga diferente por la versión de la Biblia que tenga, vamos a comparar, pero en sí es lo mismo. Dice, Jesús siguió su viaje hacia Jerusalén. Recuérdense que Jesús anduvo por muchos lugares sanando y ayudando a la gente que necesitaba. Entonces Jesús siguió su viaje hacia Jerusalén y tomó un camino que pasaba entre la región de Samaria y la región de Galilea. Cuando entró en una aldea, salieron a su encuentro 10 hombres que estaban enfermos de lepra. Sin embargo, se quedaron un poco lejos de Jesús y le gritaron. ¿Por qué se quedaron lejos? Porque realmente la lepra era una enfermedad que supuestamente era un pecado que tenían por ser pecadores tenían. Era una enfermedad que verdaderamente los excluía de la sociedad. Jesús, maestro, ten compasión de nosotros y sánanos. Eso le dijeron. Jesús los vio y les dijo, vayan al templo para que los sacerdotes los examinen y vean si ustedes están totalmente sanos. Y mientras los 10 hombres iban al templo, quedaron sanos. O sea, en el transcurso del camino, ¿verdad? Quedaron sanos. Uno de ellos, al verse sano, regresó gritando.
Gracias, Dios mío. Muchas gracias. Cuando llegó ante Jesús, se arrodilló hasta tocar el suelo con su frente y le dio las gracias. Este hombre era de la región de Samaria. Al ver eso, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿no eran 10 los que quedaron sanos? ¿Por qué solo este extranjero volvió para dar gracias a Dios? Luego Jesús le dijo al hombre, levántate y vete. Has quedado sano porque confiaste en mí. O sea, el hombre tenía fe en que iba a ser sanado por Jesús, ¿verdad? Mientras que los otros no regresaron. A ver, ¿qué podemos nosotros pensar de los 9 que no llegaron? ¿Alguien me puede decir qué pensar de alguien que le hace? Porque no confiaron en Jesús. Que no confiaron en pensaban Jesús. que era verdad. Otra idea de Jimena que no creyeron que era verdad. A ver, alguien que más Tal vez desconfiaban de él, de que no era una persona que, por decir que tenía ese don de sanar a las personas. Bueno, pero ahora les voy a decir yo, pero si ellos mismos se dieron que estaban sanos, entonces ahí se dieron cuenta que sí Jesús tenía poder, ¿verdad? Al estar sanos, o sea, su cuerpo estaba lleno de llagas, lleno de trozos de piel, porque esa enfermedad es así terrible. Pero al llegar caminando poco a poco, se dieron cuenta que estaban sanos. Pero ¿por qué solo uno regresó? Eso es lo que yo les pregunto. Porque puede que Porque él tuvo fe en que se iba a sanar. Tuvo fe, pero algo más, vamos a ver, ya que estaba diciendo. Porque uno eran los 10. A ver, a nadie se le ocurre porque realmente uno tuvo agradecimiento a Dios, a Jesús. ¿Porque creía en él? Sí. Y le quiso él retribuir su agradecimiento. O sea, él no se quedó como los demás. Solo se sanó, los 9 se sanaron y se fueron. Y que era de Samaria, se suponía que Jesús no iba a sanar a ese grupo de gente porque en ese entonces había dispersos grupos que no tenían fe ni iban a tratar bien a Jesús. Pero sin embargo, cuando Jesús a todo mundo sana, él no está viendo color, clases sociales, él no está viendo nada, él está a todos tratándolos por igual, mayormente a los necesitados, ¿verdad? Pero este señor se siente tan agradecido y profundamente agradecido que regresa a los pies de Jesús y le agradece con todo su corazón el hecho que lo haya sanado. Sin embargo, los 9 no regresaron a agradecerle a Jesús. Entonces se podría decir, ¿verdad? Así a mí me entra en mi corazón sentirte que no eran agradecidos, ¿verdad? Sí, o sea que ellos también se curaron, pero no fueron a agradecer. Exactamente. Ahí está. Entonces vamos a escribir y vamos a ir analizando cada parte de Lucas 17, 11 al 19. Y aquí tenemos la imagen, vean. Los demás se fueron y poco a poco quedaron sanos, pero este otro que llegó a los pies de Jesús le agradeció profundamente lo que había hecho por él, ¿verdad? Entonces, a mí me cabe en mi corazón pensar en que debemos de ser agradecidos, ¿verdad? Por todo lo que nosotros tenemos, debemos de tener el agradecimiento a Dios, porque Él siempre está con nosotros, porque Él siempre nos guarda, nos guía,
y nos sana cuando tenemos fe en Él. Vamos a copiar Lucas 17 del 11 al 19 y luego vamos a hacer una ilustración que represente la sanación de un leproso agradeciéndole a Jesús. Miss, ¿qué es leproso?